Hoy 7 de abril celebramos a San Juan Bautista de La Salle, educador, año 1719. Es el fundador de los Hermanos Cristianos y nació en Francia en 1651. Nació en Reims y murió en Rouen, las dos ciudades que hizo famosa Santa Juana de Arco. Su vida coincide casi exactamente con los años del famoso Luis XIV. Probablemente su existencia habría pasado desapercibida si se hubiera contentado con vivir de acuerdo a su clase social adinerada, sin preocuparse por hacer ninguna obra excepcional a favor del pueblo necesitado. Pero la fuerza misteriosa de la gracia de Dios encontró en él un instrumento dócil para renovar la pedagogía y fundar las primeras escuelas profesionales y las más antiguas escuelas normales, fundar una comunidad religiosa que se ha mantenido en los principales puestos en la educación en todo el mundo. Este santo fue un genio de la pedagogía o arte de educar. Si San Juan Bautista de La Salle viviera hoy aquí en la tierra, abriría los ojos aterrado al ver que la educación se ha secularizado, es decir, se ha organizado como si Dios no existiera y solo se preocupa por hacer lo de los seres humanos, unos animalitos muy bien amaestrados, pero sin fe, sin mirar a la eternidad, ni importarle nada a la salvación del alma, porque para él lo imprescindible, lo que constituía su obsesión, era obtener la salvación del alma de los educandos y hacerles crecer en la fe. Si no hubiera sido por estos dos fines, él no habría emprendido ninguna obra especial, porque esto era lo que en verdad le interesaba y le llamaba la atención: hacer que los educandos amaran y obedecieran a Dios y consiguieran llegar al reino eterno del cielo. Herencia providencial. Juan Bautista estudió en el famoso seminario San Sulpicio de París, y allí recibió una formidable formación que le sirvió para toda su vida. Fue ordenado sacerdote y por su posición social y sus hermosas cualidades parecía destinado para altos cargos eclesiásticos, cuando de pronto, al morir su director espiritual, lo dejó como encargado de una obra para niños pobres que el santo sacerdote había fundado, una escuela para niños y un orfanato para niños pobres, dirigido por unas hermanitas llamadas del Niño Jesús. Allí en esa obra lo esperaba la divina providencia para encaminarlo hacia la gran obra que le tenía destinado: ser el reformador de la educación. Un nuevo método de educación. La Salle le dio un viraje de 180 grados a los antiguos métodos de la educación. Antes enseñaba a cada niño por aparte. Ahora La Salle los reúne por grupos para darles clases. En la actualidad eso parece tan natural, pero en aquel tiempo era una novedad. Antiguamente se educaba con base a gritos y golpes. El padre Juan Bautista reemplazó el sistema del terror por el método del amor y de la convicción, y los resultados fueron maravillosos. La gente se quedaba admirada al ver cómo mejoraba totalmente la juventud al ser educada con los métodos de nuestro santo. No les enseñaba solamente cosas teóricas y abstractas, sino sobre todo aquellos conocimientos prácticos que más les iban a ser de utilidad en la vida diaria, y todo con base en la religión y a la amabilidad. Una nueva comunidad. La Salle empezó a reunir a sus profesores para instruirlos en el arte de educar y para formarlos fervorosamente en la vida religiosa. Y con los más entusiastas fundó la comunidad de hermanos de escuelas cristianas, que hoy son unos 15,000 en más de 1,000 colegios en todo el mundo, y siguen siendo una autoridad mundial en pedagogía y en el arte de educar a la juventud. El éxito de los hermanos cristianos fue inmenso desde el principio de su congregación, y ya en vida del santo abrieron colegios en muchas ciudades y en varias naciones. Un 15 de agosto los consagró San Juan Bautista a la Santísima Virgen, y han permanecido fervorosos propagadores de la devoción a la Madre de Dios.
Al principio algunos le fallaron porque el santo era tan bondadoso que no podía imaginar mala voluntad de ninguno de sus discípulos. Para él todo el mundo era bueno, y por mucho que le hubieran ofendido estaba siempre dispuesto a perdonar y a volver a recibir al que había faltado. Y hubo la prueba dolorosísima de ver que algunos lo engañaron y se dejaron contagiar por el espíritu del mundo. Pero luego sus asesores lo convencieron para que no aceptara a ciertos sujetos no confiables y que expulsara a algunos que se habían vuelto indignos. Y el santo, aceptando con toda humildad y mansedumbre los buenos consejos recibidos, procedió a purificar muy a tiempo su congregación. Su pobreza. Siendo de familia muy rica, repartió todos sus bienes dentro de los pobres y se dedicó a vivir como un pobre. Los últimos años, cuando renunció a ser superior general de su congregación, pedía permiso al superior hasta para hacer los más pequeños gastos. Los viajes, aunque a veces muy largos, los hacía casi siempre a pie y pidiendo limosna para alimentarse por el camino, durmiendo en casitas muy pobres, llenas de plagas y de incomodidades. Una vez pasó todos los 3 meses del crudísimo invierno en una habitación sin calefacción, con ventanas llenas de rendijas y con algunos grados bajo cero. Esto le trajo un terrible reumatismo que durante todo el resto de su vida le produjo tremendos dolores, y las anticuadas curaciones que le hicieron para ese mal lo torturaban todavía mucho más. En su juventud, por ser de familia muy adinerada, había gozado de una alimentación refinada y muy sabrosa. Cuando se dedicó a vivir la pobreza de una comunidad fervorosa y en la cual los alimentos eran rudos y desagradables, tenía que aguantar muchas horas sin comer para que su estómago fuera capaz de recibirle esos alimentos tan burdos. Su sotana y su manto eran tan pobres y tan descoloridos que un pobre no se le habría aceptado como limosna. Su humildad era tan grande que se creía indigno de ser el superior de la comunidad. Estaba siempre dispuesto a dejar de su alto puesto y alguna vez que por calumnias dispuso la autoridad superior quitarlo de ese cargo, él aceptó inmediatamente. Pero todos los hermanos firmaron un memorial anunciando que no aceptaban por el momento a ningún otro como superior, sino al santo fundador, y tuvo que aceptar seguir con el superiorato. Sus consejos. No se cansaba de recomendar con sus palabras y sus buenos ejemplos a sus religiosos y amigos que la preocupación número 1 del educador debe ser siempre el tratar que los educandos crezcan en el amor de Dios y en la caridad hacia el prójimo, y que cada maestro debe esforzarse con toda su alma por tratar que los jovencitos conserven su inocencia, si no la han perdido, o que recuperen su amistad con Dios por medio de la conversión y de un inmenso horror al pecado y a todo lo que pueda hacer daño a la santidad y a todo lo que se oponga a la salvación eterna. Pasaba muchas horas en oración y les insistía a sus religiosos que lo que más éxito consigue en la labor de un educador es orar, dar buen ejemplo y tratar a todos como Cristo lo recomendó en el Evangelio, haciendo a los demás todo el bien que deseamos que los demás nos hagan a nosotros. San Juan Bautista de La Salle murió el 7 de abril de 1619 a los 68 años. Fue declarado santo por el sumo pontífice León XIII en el año 1900. El Papa Pío XII lo nombró patrono de los educadores del mundo entero. Santo educador, tú que recomendabas que se le concediera la máxima importancia a la clase de religión, considerándola la más provechosa de todas en todo colegio y escuela, pídele al buen Dios que la clase de religión vuelva a estar en su primerísimo lugar en nuestro centro de educación y no vaya a ser reemplazada jamás por otras asignaturas menos importantes, y ruégale a Dios que nos envíe muchos santos y muy fervorosos profesores de religión.
San Juan Bautista de la Salle, rogad por nosotros.